Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este sábado 2 de marzo, sábado de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de Lección Divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado iniciamos en la primera lectura leyendo el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 15 y 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quita la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás al hondo del mar nuestros delitos, serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Qué elogio más bonito dirigido al Señor para mostrar su compasión, su misericordia, pidiéndole esa guía que es tan necesaria. Qué bonito es siempre dirigir nuestro corazón hacia esa guía del Señor, como lo dice el libro del profeta Miqueas, de una manera tan preciosa. Pastorea a tu pueblo. Pastorea a tu pueblo. ¿Qué significa pastorear? Pastorear significa llevar el rebaño, proteger el rebaño, llevarlo donde hay verdadero alimento, donde puede beber de agua fresca, de agua verdaderamente nutritiva. Pastorear significa entonces tener bajo su cuidado, bajo su amparo. Pedirle esto al Señor es una oración de todos los días. Es el modo en que nos dirigimos al Señor pidiéndole lógicamente ese cuidado. ¿Por qué? Porque somos el rebaño de tu heredad. Es decir, no somos unos extraños, te pertenecemos. Decir rebaño de tu heredad es decir que le pertenecemos al Señor. Y reconocer esa pertenencia del Señor siempre nos va a ayudar a conducir nuestra vida con sentido. Si yo creo que me pertenezco a mí mismo, si busco solamente mis intereses, entonces, claro, nunca termino de comprender la profundidad de lo que significa mi existencia. Mi existencia está siempre dirigida hacia el Señor. ¿Por qué pide ese cuidado, reconociendo que soy rebaño de tu heredad? Porque vivimos solitarios entre malezas y matorrales silvestres. Qué manera más bonita que tiene el profeta Miqueas de expresar la situación de nuestra vida. La situación de nuestra vida que siempre va a estar llena de tantas dificultades, de tantos problemas, de tantas adversidades. La vida en este mundo es una vida de lucha y efectivamente lo reconocemos, y por eso lo que está reconociendo al final es: necesito de ti, Señor. Y es algo tan bello reconocer nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque es la que nos permite salir de ese orgullo de la autosuficiencia. No, yo no me soy autosuficiente. No significa que no tengo talentos que el Señor me ha dado para poder combatir, para poder luchar, para poder salir adelante. Pero a pesar de eso, siempre reconozco la necesidad que tengo del Señor,
No voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer, no voy a dejar de trabajar y trabajar duro con todas mis fuerzas, pero a pesar de las grandes fortalezas que pueda tener, a pesar de los grandes talentos que pueda tener, siempre necesito del Señor. Y entonces, si el Señor escucha esta oración, esos rebaños, ese rebaño del Señor pastará en Basán y en Galaad como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto. Qué bonito es ver cómo en el desierto ese pueblo de Israel es cuidado por el Señor. Es una imagen muy poderosa. Poderosa, ¿por qué? Porque en el desierto, ¿cómo puede sobrevivir un pueblo 40 años caminando por el desierto? Bueno, ahora estamos en ese desierto cuaresmal. Y puede parecernos que es difícil salir adelante. Y entonces le decimos al Señor, no, contigo conduciéndome, por supuesto que puedo avanzar. Y de ahí el reconocimiento de quién es Dios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? El reconocimiento de la grandeza de Dios, de que Él es el que me puede conducir, de que Él es el que me puede dar la gracia necesaria, pero además de que no hay en quién más poner mi esperanza sino en Él, que es misericordioso, que pasa por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel. Pasa por alto la rebeldía. No la pasa sin el arrepentimiento debido. No es que la pasa por alto así nomás, sino que en la medida que yo estoy dispuesto a acercarme con humildad, con arrepentimiento al Señor, Él está dispuesto a pasar por alto mis faltas. No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces ¿en qué? En ser misericordioso. Esa idea de la misericordia es la que nos va a hacer profundizar el Evangelio de hoy. Esa idea de misericordia que es tan gigantesca, tan profunda y en la única en la que podemos poner nuestra esperanza. Si nuestra esperanza fuera no caer nunca, ser fuertes para vencer todo por nosotros mismos, estaríamos en la arrogancia de esa idea de que podemos solos, de la autosuficiencia. El reconocimiento, en cambio, de que soy ese rebaño del Señor que necesita ser conducido, ser mantenido por el Señor, me quita eso y me hace acercarme a su misericordia. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Fíjate qué preciosa es esa imagen, aplastar con tus pies nuestras iniquidades. Es decir, que todos los males, todos los pecados que podemos cometer, que hemos cometido, el Señor los destruye en su misericordia cuando con confianza nos acercamos a Él. Y entonces reconocemos que efectivamente será compasivo el Señor con nosotros como lo ha prometido desde antiguo, porque nunca ha dejado de cumplir el Señor su promesa. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 3 y 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos.
Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Las lecturas que podemos hacer de la parábola del Hijo Pródigo, la parábola que acabamos de leer, son inmensas, gigantescas. Empecemos por la idea fundamental que no se nos puede perder, porque la idea fundamental del hijo pródigo no va a ser ese hijo pródigo que vuelve, sino ese hijo que no se alegra con la vuelta de su hermano y no lo reconoce como su hermano. Porque la parábola del hijo pródigo, ¿dónde empieza? Empieza en que Jesús se reúne con publicanos y pecadores y es criticado por los fariseos, por los escribas, por esta aceptación. ¿Aceptación de qué? ¿Del pecado? No. ¿Legitimización del pecado? Jamás. Sino que se acerca a los pecadores para sanarlos. ¿Qué significa sanarlos? No significa darles una palmadita y decir: ay, bueno, yo no soy nadie para juzgarte, sigue adelante. No, para decirles no pequen, para decirles conviértanse, para decirles cambia de vida. Y ese cambio de vida viene con el arrepentimiento. Para eso se acerca Jesús a los pecadores. Pero los fariseos o los escribas lo critican por esto. Y empieza entonces la parábola para demostrarles una cosa muy sencilla. ¿Cómo es que ustedes están cerca del Padre si no se alegran por el arrepentimiento y la sanación del Hijo perdido? ¿Cómo puedo estar verdaderamente en unión con el Padre si no reconozco la alegría de ese hermano mío perdido que finalmente se está cambiando o está cambiando su vida para alcanzar la salvación? Y esta es entonces la idea primera y principal. Este hermano que llega y no entra al banquete, no entra al banquete que ha organizado su padre
para celebrar esa vuelta de su otro hijo y no lo reconoce como hermano. ¿Cuáles son las palabras que utiliza con su padre? Yo siempre he estado contigo y no me has dado ni un cabrito para poderlo compartir con mis amigos. ¿Y por qué no lo compartes conmigo? Porque te preocupa más compartirlo con tus amigos que compartirlo con tu padre. Y continúa ese hermano diciendo, pero sí, ahí viene ese hijo tuyo. Fíjate en las palabras que utiliza el hermano. Ese hijo tuyo. Y el padre le responde, tu hermano. La diferencia es que tú no lo estás reconociendo como tu hermano. Estás diciendo ese hijo tuyo de manera despectiva y no estás reconociendo que es tu hermano. Al final de esta primera lectura, que eso es lo que tenemos que preguntarnos, si yo soy capaz de alegrarme con las alegrías de los demás, si yo soy capaz de alegrarme con las alegrías de los demás, o si tengo un corazón que jamás es capaz de alegrarse por los demás, que jamás es capaz de alegrarse por la felicidad, por las dichas, por los logros de los demás. Si yo no soy capaz de alegrarme por las alegrías de los demás, entonces no voy a ser capaz tampoco de alegrarme cuando un pecador se convierte. Y si no conozco la alegría que produce en el corazón ver cómo un pecador se convierte, entonces tampoco voy a buscar esas conversiones en mis hermanos. No voy a tener corazón de apóstol. Solo aquel que efectivamente se alegra con las dichas de los demás, entonces conoce la dicha de ayudar a los demás en su conversión y conoce la dicha de ver a un pecador convertirse y alegrarse, no porque yo haya recibido nada especial. ¿Qué he ganado yo con la conversión de un pecador? Nada. No he ganado absolutamente nada. Y sin embargo, si yo he participado de un modo u otro, de un modo grande o de un modo chico, en esa conversión, si he podido ayudar a un hermano mío a encontrarse con la misericordia de Dios, entonces voy a vivir una alegría profundísima que me va a llevar ¿a qué? A desear vivirlo nuevamente. Y eso es lo que se llama apostolado. Querer efectivamente llevar el Evangelio al mundo, querer que las personas se enamoren de lo que yo amo. Pero ¿cuál es el problema del hijo de la parábola, del otro hermano, que no tiene la alegría de ser hijo de su padre? Está más preocupado ¿de qué? De ser amigo de sus amigos. No tiene la alegría del amor hacia su padre y entonces no quiere compartirla. ¿La evangelización en qué consiste? En amar a Dios, en estar enamorado de Jesús y querer compartir con los demás ese amor. El pecado del hijo ha sido terrible, terrible. Oye, se lo presenta en una dimensión tremenda. ¿Cómo ha empezado la parábola? Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos, ¿qué les dijo? Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Es brutal. ¿Por qué? Porque le está diciendo al padre, muérete. Quiero que te mueras. Eso es lo que le está diciendo al padre, que es terrible. Quiero que te mueras. Pero como no te mueres y yo no tengo paciencia para esperar que te mueras, dame la parte de la herencia. Pero entonces viene la segunda parte maravillosa. El padre, ¿qué hace? En vez de mandarlo donde tal vez tú y yo lo hubiéramos mandado a este hijo, le da. ¿Qué significa ese darle la herencia? Le da la libertad. Dios nos ha dado la libertad. Una libertad que demuestra cuánto nos ama Dios. Yo no voy a aprisionarte. Yo sé que con esa libertad vas a hacer tontera y media, pero no voy a aprisionarte, porque nunca voy a conseguir un amor verdadero de una persona a la cual aprisiono. Es en la libertad donde se da el verdadero amor. Y efectivamente ese hijo con esa libertad ha hecho lo que ha querido.
y ha caído tan bajo, pero ha vuelto, ha vuelto. Y este es el mensaje que nos transmite después de contemplar esa idea del hermano, la parábola del hijo pródigo. El padre está esperando para abrazar con ternura al que se arrepiente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.